CNN presenta Datos Duros TD, semanario editorial en formatos digitales, bajo la conducción del periodista Uber Craconia, producción y desarrollo de contenidos profesor Edgardo Rovere. Con ustedes, los protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa. Esta es otra edición más de Datos Duros para esta vastísima región, del norte de Santa Fe, que tenemos con material informativo, con analítico y demás para convidarlos, para llegar a instancias de sus medios de comunicación, a su casa, donde esté, para compartir este material. Hoy vamos a tocar un temita, aunque hay varios que tenemos en carpeta, para ir abordando, pero hoy un tema que se viene hablando desde hace tiempo. ¿Y por qué tardamos un poco? Primero porque ha ocurrido muy lejos de nuestra región, o sea, cuesta conseguir material, y el tema que vamos a abordar es complejo, entonces no queríamos simplemente repetir lo que hace todos los medios, particularmente aquellos que tienen la necesidad de establecerlo ante la urgencia. Quiero decir, medios que están transmitiendo en vivo, que hay que hablar del tema, aunque no haya mucho para decir. Como nosotros no tenemos esa urgencia, podemos grabarlo en el momento que hay que grabarlo o que creemos conveniente grabarlo, nos hemos tomado el tiempo para poder juntar material y tener elementos analíticos un poco más perfilados para poder comprender y entender qué es lo que pasó y en el contexto de qué manera la provincia, la política, las instituciones, incluso la sociedad, con sus valores y demás, podemos no solamente entender, sino prevenir algo siniestro que ha ocurrido en nuestra provincia, ante un caso que fue el primero en la Argentina y sucedió en la provincia de Santa Fe, en una localidad del sur, que es que un alumno de 14 años ingresa con un arma de fuego, una escopeta, que le roba al abuelo, tengo entendido, o al tío, y aprieta el gatillo a minutos que hayan comenzado la clase. Sus colegas, sus compañeros estaban izando la bandera, que eran los primeros minutos de cuando comienzan el curso lectivo. Eran más o menos 8 menos cuarto, menos 10 de la mañana, y aprieta el gatillo y mata a un compañero e hiere a otros dos. Como entendemos que la violencia no se explica de una manera espontánea, es decir, nadie se vuelve loco en un momento X, o nadie, por una razón que no tiene lógica o que no tiene explicación, toma una escopeta y mata a alguien. Es un absurdo eso. Siempre son objetos de procesos, de contextos, que hay que analizarlos en profundidad para no solamente explicar un proceso, sino para evitar. Y uno advierte que, analizando el contexto, es algo que puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento de la provincia, incluso del país, porque particularmente la crisis económica, la crisis de valores y las presiones a las que los pibes y los chicos hoy están sometidos van a emerger, van a manifestarse en agresiones de esta naturaleza que son como el sumum, ¿no? No es simplemente un bullying, no es simplemente que le hayan pegado a alguien. Alguien entró con un arma, una escopeta, y mató a un alumno, un compañero de curso. Se habló de bullying primero y demás. Algo del tema, de ese tema hay, pero es mucho más profunda la cosa. Lo primero sorprendente del caso no es solamente la muerte del pibe, y que haya ocurrido este primer caso en la Argentina y en la provincia de Santa Fe, sino que fueron las declaraciones del gobierno de la provincia de Santa Fe, del gobernador de la provincia de Santa Fe, que apeló en principio a la aplicación de una ley que, si bien existe, no está en vigencia, va a estar en vigencia recién en septiembre, que es la ley de baja de imputabilidad. No le comprende al pibe porque no tiene la edad, atento a la ley que hoy rige, que juzga, imputa a chicos menores, mayores de 16 años para arriba. La nueva ley comprendería porque sí, se va bajado 2 años y quedaría imputado un pibe de 14, que sería este caso en caso de que la ley esté en vigencia. No está en vigencia, va a estar en vigencia a partir del 5 de septiembre, recién, con lo cual el desconocimiento de Puyaro respecto a este tema es verdaderamente proverbial, pero no es llamativo y no es consecuente, diría yo, con la forma
la estructura psicológica de cómo funciona la cabeza del gobernador Puyaro, porque cree que todo funciona, todo se analiza y todo se contextualiza a instancia de aplicar ley y mandar en cana a alguien. Puyaro puso más plata en cárceles que en viviendas. Invierte mucho más en supuesta seguridad que en educación y en salud, por ejemplo. Así funciona la cabeza de este muchacho. Esa fue la primera. La segunda, que podríamos, dentro de tantas barbaridades que se dijo, es que la ministra de Seguridad de Milei, bueno, no podemos esperar mucho, que fue avalado por el propio Puyaro, hablan de que este pibe, y lo denunciaron en esta conferencia de prensa, pertenecía o pertenece a una red internacional de terroristas que, casi como una prueba de fuego para ingresar, lo que debe hacer para ser aceptado como miembro es matar a un alumno de la escuela en la que él va. No sé con qué objetivo ni con qué motivo, pero parece ser de que así funciona. Detrás de esto y de este delirio, que es muy difícil ponerlo y entenderlo en la boca de alguien que maneja una provincia, se esconden otras cosas y se esconden otros contextos en la que no dejaría de estar presente un futuro negocio para controlar redes sociales y demás y hacer de esto un negocio millonario, porque hay software para esto, para controlar este tipo de cosas. Todo este delirio, donde uno advierte que las autoridades nacionales y provinciales, la verdad que la vida del pibe le importa un pito, y prevenir o prever estos casos les importa un pito. La pregunta es en manos de quiénes estamos, en manos de quiénes nos gobiernan, quiénes son estos tipos que nos gobiernan, en la que un caso como este, que es emblemático, que es difícilmente explicar, en una Argentina en la que conseguir un arma es muy difícil, y que alguien, un pibe de 14 años, se boletea a un alumno, compañero de banco, en una escuela, y que las respuestas de las autoridades sean estas que estoy diciendo, es para preguntarse en serio, en manos de quienes estamos. Esta nota que vamos a compartir, que he hablado con el diputado Carlos Delfrade, que siempre nos acompaña frente a desafíos periodísticos como este, porque la verdad estamos lejos de situaciones y la verdad que no tenemos la cantidad de elementos como para analizar estos contextos y tampoco tenemos la idoneidad como para hacerlo. Somos periodistas nada más, no somos especializados en estas cuestiones. Delfrade, además de diputado, maneja mucha información y por su carrera periodística ha abordado muchas veces estos temas, con lo cual lo avala, más allá de su banca, a analizar estos contextos y hablar con propiedad de este particular. Esta nota yo la pretendía empalmar con una nota que hemos hecho en la mañana de hoy en el hospital local de acá de Villocampo. Nos ha gestionado una entrevista a un funcionario del hospital. Hemos hablado con 4 integrantes que son los integrantes de la mesa de salud mental, un tema también muy recurrente, muy preocupante. Hoy nos han atendido 4 profesionales de un modo muy, muy generoso y muy, muy amable. Yo le agradezco mucho a todas ellas, son todas mujeres, en una nota que duró más o menos 18 minutos. Lamentablemente, el elemento técnico que hemos utilizado para grabar la nota ha registrado de manera defectuosa la nota y no la podemos reproducir al aire. Yo lamento, pero mucho, más allá del tiempo que le he insumido a estas 4 profesionales a los que le estoy pidiendo disculpas, es que lo que más lamento es el material que nos han dado, porque ha sido una nota sustanciosa, pero le digo, no tenía desperdicio. Han explicado cómo funciona, de qué manera, cuáles son los casos, que en Ocampo la preocupación de salud mental no son los suicidios, son los ataques de pánico. Hay muchísimo ataque de pánico, hay muy poco presupuesto, muy poco profesionales. El psiquiatra o la psiquiatra que atiende en Ocampo viene cada 15 días, es una locura, deberíamos tener por lo menos 2 psiquiatras en Ocampo. Residentes acá no hay para pagarle, no hay para cubrir el cargo, esto nos comentaba esta gente. Y después, bueno, el tema de cómo se aborda, qué vasos de comunicación hay con la sociedad, cómo se alerta sobre el particular. Nos comentaban que en las escuelas es un elemento importantísimo, porque es donde las docentes y los directivos de los distintos establecimientos educativos son las que detectan los primeros casos de donde se advierte algún problema en los chicos, y eso se alerta de manera inmediata
al equipo de salud mental de Villa Ocampo. Lamentablemente no vamos a poder compartir la nota porque no la pude recuperar. Insisto, lamento mucho, no solamente el tiempo que le hice perder a estos profesionales, sino no poder reproducir la nota porque realmente han sido muy generosas y han sido muy agudas en la respuesta que cada una nos ha dado. Son 4 profesionales, creo que son 2 asistentes sociales y 2 psicólogas que nos han atendido de una manera muy amable, muy generosa y han sido han mostrado muchísimo interés en hablar del tema frente a nuestras cámaras. Lamentablemente no hemos podido registrarla con la calidad que usted se merece, así que hemos dejado de lado la nota. Vamos a ver si podemos hacer un segundo intento dentro de algunos días, algunas semanas, cuando se puedan juntar y volver a grabar, sí, ya con otro material y con otros equipos técnicos, porque la verdad que me ha generado mucha bronca esto, no poder compartir porque ha sido una nota realmente importante. Referido al tema del caso del homicidio en una escuela de un menor de edad, en la que las autoridades políticas han dejado, como decimos en el pueblo, han mostrado la hilacha, han estado demostrando que no están a la altura de las circunstancias y que estamos lejos, como provincia, de prever un futuro caso. De esto hemos hablado con el diputado Carlos del Frade. Por supuesto, impulsado además por un gobierno de saqueo colonial como es el gobierno de Milei, así que me parece que es una lectura apropiada y que marca en todo caso una preocupación mucho más honda, que es dónde están los valores propios, dónde está nuestra propia identidad, lo cual es un problema político de primer orden, no es un problema casi psicológico, claro. Es un problema político educativo muy pero muy fuerte. En segundo término, lo que también es muy interesante para marcar es que no es casual que esto haya sucedido en una escuela, por más que haya sido el primer hecho que se da en la Argentina de esta manera, de acuerdo a lo que incluso vino a decir la señora Oliva, que es la actual ministra de Seguridad de la Nación, en una conferencia de prensa que estuvo acompañada por el gobernador Puyaro, y en donde establecieron una hipótesis sobre la cual después, si me permitís, me voy a referir en algunos momentos. Lo que te quería marcar, por sobre todas las cuestiones, es que acá lo que aparece son elementos en una escuela en donde los equipos socioeducativos, que según el ministro de Educación Goiti están funcionando desde el minuto cero. Curiosa reflexión, porque a mí me gustaría preguntarle al ministro Goiti cuál es el minuto cero. Sí, claro. El minuto cero es cuando se produce el asesinato, el minuto cero es después del asesinato. Lo cierto es que no pueden funcionar los equipos socioeducativos en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, porque el presupuesto, escuchá la cifra, porque eso tiene mucho que ver con lo que sucede, es el 0,02%, es decir, 2 centavos de por cada peso. Entonces, si esto es lo que se invierte en equipos socioeducativos, está claro que la consecuencia va a ser que van a aparecer muchísimos de estos hechos, lamentablemente, en los distintos establecimientos educativos de la provincia, porque de hecho no pueden trabajar, porque no tienen presupuesto para hacerlo, que es además el mismo presupuesto destinado a salud mental, 0,02%, es decir, un poco más de 2.000 millones de pesos en el año. Y eso, que son 2 centavos por cada peso, termina generando lo que está sucediendo hoy, y especialmente allí en el Departamento General Obligado, que es la enorme cantidad de suicidios que estamos teniendo, donde siempre se llega tarde. Entonces me parece que lo primero que hay que decir es que la política pública que se define a través del número del presupuesto está diciendo que los problemas se van a repetir, porque es muy escaso lo que se está invirtiendo en prevención. Esto es la primera lectura. La segunda lectura es el relato que ahora están inventando. El relato que vino a inventar la señora Monteoliva, que es la actual ministra de Seguridad de la Nación, junto al gobernador Puyaro, habla de que el pibe que disparó fue captado por una red internacional que premia a quien mata a su compañero de la escuela. Esto nos parece una manifestación de irracionalidad muy grande, porque lo que se busca acá es la idea de que un chico menor de edad es un potencial asesino porque trabaja para una organización terrorista.
La Policía Federal, que hace tiempo brilla por su ausencia y a veces por su corrupción en la provincia de Santa Fe, reaparece diciendo esto, está trabajando en el caso de San Cristóbal la división vinculada a delitos terroristas internacionales. A mí me parece una enorme exageración y vamos a suponer que eso pueda aparecer dentro de lo que consumía a través de las redes sociales el muchacho que disparó contra el pibe de 13 años. Pero llegar a la conclusión, y acordate que de eso se trata, de que estos muchachos no solamente son punibles y merecen ir a la cárcel, como opina el gobierno nacional, como opina el gobierno provincial, sino que además fueron captados por una organización terrorista y por lo tanto va a haber que reforzar la seguridad. Y como va a haber que reforzar la seguridad, nos van a aconsejar, como lo dice Estados Unidos, que el ejército se meta en cuestiones interiores, y si no se llega a eso, se va a llegar a otra cosa, que es el negocio. Van a decir, necesitamos elementos digitales de computación avanzada para controlar lo que consumen nuestros chicos por las redes sociales. Y ahí va a aparecer un negocio de alguna empresa internacional que nos va a vender a la provincia de Santa Fe un sistema para que no se produzcan más estos hechos. Acordate, porque esto es lo que viene sucediendo con esta construcción de este relato de que este fue un asesinato premeditado por una organización terrorista que captó a este pibe de San Cristóbal. Mirá lo que hemos llegado. Con lo cual, lo que siempre aparece es que más allá de las causas, se trabaja sobre la consecuencia y se trabaja sobre la consecuencia para meterle miedo a la sociedad y para que con ese miedo alguien o algunos hagan negocios. No salgo del asombro, porque estos delirios, pregunto, ¿no es más fácil trabajar sobre una teoría más racional, entendiendo que la sociedad está mal, que estamos manipulados, que hay una sobrecarga de crisis, que hay un montón de familias que no llegan a fin de mes, que la droga es un problema, que el seno familiar se vive tensiones insoportables para los pibes, la competencia, esto del éxito, del no éxito, esta crisis de valores que tenemos, ¿no? No es fácil trabajar sobre eso, porque me parece que eso es lo más racional, y que una organización internacional copte un pibe, la pregunta ahí, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el beneficio? Pero esto es lo que vinieron a decir en conferencia de prensa los funcionarios de la Policía Federal a nivel nacional, y la ministra de Seguridad vino a decir esto secundado por Puyaro y el ministro de Seguridad. Y en realidad esto tiene que ver con cómo vos protegés o desprotegés a la escuela. A la escuela, claro. Pasa por el presupuesto. Esto es externalizar la culpa, o sea, siempre ubicarla en un lugar donde a mí no me toca. Yo no sé hasta cuándo da resultado esto, porque vos lees las redes sociales y nadie cree en esto. La gente se caga de risa. Claro. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque a mí me parece que se busca una cuestión política, insisto, la Argentina víctima de redes internacionales terroristas, acordate. Y esto además va a generar que alguien venga después con un sistema muy ingenioso digital para que se le proteja el acceso a las pantallas y a las distintas plataformas virtuales a los pibes en edad secundaria. Acordate que se vienen esas dos cosas, la utilización política para meterle miedo a la gente, y por el otro lado, enancándose en eso, cabalgando sobre eso, va a venir un negocio que se va a comprar una especie de sistema LINCE, sobre el cual hoy habla tanto el gobierno provincial, que es un sistema de seguridad digital diseñado por una empresa israelí que representa el marido de Patricia Bullrich, nada más y nada menos, y eso se lo terminan vendiendo a los estados provinciales. Ahí me empieza a cerrar. Se está preparando exactamente ese escenario, este cambio de versiones por este relato. Por eso digo, acá hay un relato tremendo que se va subiendo sobre esto tan terrible que pasó allí en la escuela de San Cristóbal, que para mí tiene más que ver con esas relaciones de infinita soledad que a veces padecen nuestros adolescentes, porque entre otras cosas no lo termina resolviendo la escuela, porque no tiene con qué, y porque los equipos socioeducativos en la provincia de Santa Fe están anoréxicos en presupuesto, 0,02%. Carlos, sí, la verdad que no salgo del asombro. Vos llegaste mucho más lejos, yo no me había imaginado ese escenario. Ahora, analicemos los contextos de nuestra sociedad en términos racionales, digamos, Claro. Alejándonos de toda esta payasada y esta
chifladuras ojo, que escuchamos. Que es cierto y acepto lo que me estás diciendo. Pero digo, claro, a ver, para que la gente que está escuchando y viendo el video, y que puede ser, qué sé yo, se está preguntando si mi hijo no sería el próximo, porque estas cosas pasan aparentemente de un modo espontáneo, cosa que yo no creo, hay todo un proceso, pero no hay elementos preventivos, la gente ya no sabe qué es normal y qué no es normal. Digo, si vos escuchás a los funcionarios decir esto, ¿cómo juzgar la normalidad de un adolescente? En principio, digo, ¿cuáles son los elementos, según lo que vos juzgás? Ya te pregunto más como periodista que como diputado, y los elementos preventivos que tiene la educación propiamente dicho. He escuchado a muchos docentes decir, no tenemos herramientas, aunque estemos viendo que esta violencia ocurre, no podemos reaccionar porque el sistema no nos permite, y si lo hacemos, corremos el riesgo que nos eche. ¿Qué lectura tenés sobre esto? A mí me parece que es fundamental repensar los presupuestos en todo lo que tiene que ver con la salud mental de nuestros chicos y de nuestros docentes, las dos cosas. Por eso la cuestión de los espacios psicopedagógicos, los espacios socioeducativos, de los cuales ahora habla el ministro de Educación, para nosotros son una urgencia. Eso hay que revitalizarlo, hay que revisar todo lo que tiene que ver con los presupuestos, porque lo que también se sabe del muchacho que disparó es que ya venía dando avisos. Es que siempre hay avisos cuando alguien hace eso. La violencia espontánea no existe, salvo que te pires en el camino, ¿viste? Pero si no, no existe. El tipo que se va a suicidar, el tipo que va a hacer, por más pibe que sea, va dejando huella. Hay que saber leerla, a eso me refiero. Sí, eso en el seno familiar y otro en la escuela. Vos sabés que yo, mirá, le contaba a mi productora hace unos días atrás, cuando yo era pibe, tenía 8 o 9 años, el director de la escuela, un pueblito muy chiquito que es Villana, se fue a mi casa y le pregunta a mi vieja, a mi madre, qué problema tenía yo. Bueno, presentó ahí cómo sabía que yo tenía un problema. Mi vieja tenía un problema de salud, a mí me afectaba mucho. Entonces mi vieja le pregunta cómo se dio cuenta, y le dijo, leyendo el cuaderno de Uber, me di cuenta por la letra. Mirá. Y era un maestro común. Sí. Y no le había errado en nada. Digo, esos pedagogos, que no era pedagogo, esa preparación, hoy no la ves. Yo tenía un problema, qué sé yo, me afectaba, mi madre estaba enferma, eso me afectaba mucho, y el director, que no ni siquiera sabía que leía mi cuaderno, porque nunca fue maestro mío, lo había detectado en 10 minutos, 5 minutos. Y a mí me asombra mucho. Lo primero que se me ocurrió fue ese caso donde yo tenía. Mi vieja me pregunta qué me pasaba, qué sé yo. Más o menos sospechaba por su problema de salud y me cuenta. Vino el director y me dijo que por la letra se había dado cuenta que vos tenías problemas. Digo, la pucha. Un grafólogo de primera el tipo. Sí, porque puede ser la experiencia, la dedicación, el tiempo. Algunas cuestiones que hoy están absolutamente mutiladas porque los docentes van de un lado para otro para ver si completan una cantidad de dinero que le permitan empatarle a las necesidades del fin de mes. Pero lo cierto es que acá, para mí, lo que hay que fortalecer son justamente esos sistemas de prevención que tienen que ver con la charla, con la escucha, con esta cuestión de estar atento a lo que dicen, o como en tu caso, lo que escriben y cómo escriben los pibes. Eso tiene más que ver con la realidad que estas cosas que, insisto, lo que yo te conté no es una cuestión de imaginación, es lo que vino a decir la ministra de Seguridad de la Nación, un integrante de la Policía Federal también de Buenos Aires, y lo que salió a respaldar el gobernador de la provincia, el ministro de Seguridad. A mí me parece una cosa totalmente ajena a la necesidad de abrazar y estar muy, pero muy atento a lo que le pasa a nuestros pibes en cada uno de los 19 departamentos de la provincia. Carlito, te agradezco mucho el contacto y te dejo un abrazo. Un privilegio. Muchísimas gracias. PNM. Realidad, análisis, notas y testimonios. PNM. Semanario editorial de redes digitales. PNM. Con Uber Craconia.